Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de CRM Zeus. En esta ocasión vamos a ver cómo generar un reporte en Excel con conexión a nuestra base de datos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestra versión de Excel o del paquete de Office, pues, corresponda con la versión de Firebird y del controlador que utilizamos en nuestro CRM. ¿Sí? O sea, si Office es de 64 bits, el servidor de datos Firebird tiene que ser de 64 bits, al igual que el controlador o DBC que utiliza Terra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo revisamos estos datos? Pues vamos a ir, por ejemplo, a Excel. ¿Sí? En mi caso, yo estoy utilizando la versión 2010. ¿Sí? Obviamente va a diferir un poquito para cada versión. Entonces yo voy a ir aquí a Archivo, voy a Ayuda, y aquí viene acerca de Microsoft Excel, versión, ya me dice qué versión es, y si es de 32 o de 64. En mi caso es de 32 bits. ¿Sí? Entonces, tengo que verificar que el servidor de datos Firebird y el controlador de datos ODBC sean de la misma versión. Entonces, para ello vamos a ir al panel de control, vamos a ir a programas, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, la versión de Firebird, aquí ya me dice qué versión es y que es de 32 bits. Para el controlador, el ODBC de Firebird, ¿sí? No nos dice qué versión es, si es de 32 o de 64, pero podemos tratar de averiguarlo en el tamaño de la instalación. ¿Sí? Aquí dice que es de 4.57 megabytes. ¿Sí? Cuando el tamaño de la instalación está entre 4 y 5 megabytes, es de 32 bits. ¿Sí? Cuando está alrededor entre 8 y 9 megabytes, es de 64 bits. De esa manera podemos más o menos darnos cuenta qué versión es, ¿sí? En el tamaño de la instalación. Sí, como les digo, entre 4 y 5, 32 y más grande, ya sea entre 8 y 9 más o menos, es de 64 bits. Entonces mis versiones corresponden, entonces yo no tendría ningún problema. En caso de que alguno de estos fuera diferente, individualmente trabajan bien todos, pero al momento que queremos hacer la conexión en Excel, no podemos hacerlo. Entonces, si no están homologados, si no son de 32 o de 64 todos, tenemos que desinstalar la versión que tenemos e instalar la correspondiente. ¿Sí? Obviamente, pues es más fácil desinstalar o instalar Firebird y el controlador que desinstalar Office. ¿Sí? Entonces va a depender de nuestra versión de Office, la versión que vamos a instalar de estas dos aplicaciones. Bien, una vez que ya tenemos resuelto ese detalle, vamos a crear una conexión, ¿sí? Para la base de datos. Eso lo vamos a hacer en la parte de orígenes de datos. Voy a ir a la ventana principal del panel de control. En mi caso vamos a Sistema y Seguridad, Herramientas Administrativas, y aquí viene Orígenes de Datos o DBC. ¿Sí? Desde aquí vamos a crear la conexión con la base de datos. Bien, ahora dependiendo de si instalamos un controlador DBC de 32 y luego instalamos uno de 64, nos puede aparecer dos orígenes de datos, uno de 32 y otro de 64. Si no sabemos cuál utilizar, simple y sencillamente hacemos doble clic, vamos a DSN de sistema, que es lo que vamos a hacer, y le damos en agregar. Si aparece el servidor de datos de Firebird, que está aquí, el controlador de datos, perdón, el controlador de Firebird, ¿sí? Entonces este es el que vamos a trabajar. Si no aparece, por ejemplo, yo voy a buscarlo. Bueno, no tengo la otra parte, pero si usted le dan doble clic, ¿sí? Y lo buscan igual en DSN de sistema y le dan agregar y no aparece, quiere decir que ese no es el que van a utilizar, ¿sí? Entonces, de esa manera pueden ubicarlo. Yo les puedo explicar cómo saber cuál es, pero sí es un poquito
complicado. Entonces, esta es la forma más fácil de averiguarlo. Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar a orígenes de datos ODBC y aquí vamos a crear la conexión en la ficha DSN de sistema. ¿Sí? Ahora, para ubicar nuestra base de datos, ¿en dónde la vamos a buscar? Podemos abrir nuestra aplicación, nuestro CRM, para ver la ruta de la base de datos de Terra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a ejecutar mi aplicación y en el archivo de configuración hago clic derecho y le doy a abrir. ¿Sí? Aquí en la parte inferior dice, introduzca la ruta de la base de datos de Zeus Terra. Entonces, aquí es en donde vamos a buscar la base de datos. Y el nombre de datos, pues obviamente es la base de datos. Entonces, en esta carpeta vamos a buscar esta base de datos. Para este ejemplo, yo voy a utilizar una base de datos que tiene ya muchos movimientos para que veamos la cantidad de registros que nos aparecen y todo, porque en esta prácticamente no tengo movimientos. Entonces, no voy a usar esta. Esta nada más era para darles el ejemplo de dónde van a buscar ustedes su base de datos de Terra. Bien, entonces yo voy a buscar la base que preparé, que la tengo en el escritorio. Entonces voy a ir al botón agregar, voy a buscar el controlador o debe ser que es este de Firebird. Y aquí ya voy a empezar a llenar los datos. Por ejemplo, para el nombre del origen yo le voy a poner Zeus. Aquí vamos a buscar descripción, la vamos a dejar en blanco, no es necesario. Vamos a ir al siguiente campo que es base de datos. Podemos explorar o si ya tenemos la ruta, pues la podemos pegar nada más. En este caso yo voy a explorar, voy a ir al escritorio y aquí tengo la base preparada. Entonces selecciono la base y ya queda cargada ahí. Ahora vamos a utilizar el cliente de datos de Firebird, que es la librería que utiliza pues para hacer la conexión de datos. Vamos a darle clic en explorar y en mi caso como tengo un sistema operativo de 64 bits, ¿sí? Y mi Firebird es de 32, entonces lo tengo que buscar en archivos de programa por 86. ¿Sí? Si ustedes tienen Firebird de 64 y su sistema obviamente es de 64, entonces lo buscan simple y sencillamente en archivos de programa. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar en archivos de programa por 86. Aquí está la carpeta Firebird. Dentro de Firebird está 2.5 y vamos a entrar a la carpeta bin. ¿Sí? Esta librería es la que vamos a utilizar, la FB Client. ¿Sí? Entonces aceptamos y se carga la librería. Ya nada más nos hacen falta dos datos que son el usuario de la cuenta de la base de datos, que en este caso va a ser el sysdba, y la contraseña que estemos utilizando de manera predeterminada, pensamos que es master key. Ya nada más hacemos clic en probar conexión, nos debe decir conexión satisfactoria y aceptamos. Y ahora sí aceptamos ya los datos en la ventana. Sí, ya tenemos nuestra conexión creada aquí que dice Zeus. Bien, aceptamos los cambios, cerramos nuestras ventanas del panel de control y vamos a Office. ¿Sí? Abrimos nuestra aplicación que es Office. Y para empezar a cargar los datos vamos a ir a la opción, al menú Datos. Y en la parte que dice de otras fuentes, ¿sí? Obtener datos externos de otras fuentes, ahí vamos a buscar desde Microsoft Query. ¿Sí? Aquí nos va a aparecer la ventana en donde vamos a seleccionar la conexión que acabamos de crear ahí en el panel de control. ¿Sí? Si no les aparece la conexión, como ya les había comentado, el problema es que no están utilizando las versiones correctas de Firebird y del controlador ODBC. ¿Sí? Como les decía, tienen que ser iguales. Si no les aparece, vuelvan y verifiquen que todo está correcto. ¿Sí? Una vez que ya tenemos la conexión, pues hacemos clic en ella y vamos a aceptar. Aquí ya está la conexión, ya nos aparecen las tablas que tenemos disponibles. En este caso, tenemos que empezar por preguntarnos qué necesitamos, qué datos necesitamos de nuestra base de datos.
Sí, por ejemplo, yo voy a hacer una consulta que me diga a qué cliente les he cotizado este mes, por ejemplo. Sí, entonces, mi consulta se va a basar en las cotizaciones. Sí, es lo que he cotizado. Entonces, voy a ir a la tabla de mis cotizaciones, que sea de documentos, ¿sí? Que se llama DC Doctos PDB. ¿Sí? Si no sabemos, pues simplemente buscamos qué campos tiene y podemos darnos cuenta más o menos si es lo que estoy tratando de agregar o no. Si en este caso, pues yo ya sé que es DC Doctos, si no voy, como les digo, averiguando de una por una. El nombre más o menos nos indica de qué se trata. Entonces ya con el contenido ya tenemos más certeza de si es la tabla que necesitamos o no. Bien, entonces voy a ir a DC Doctos y voy a buscar, por ejemplo, el folio, la fecha, porque la voy a ocupar para filtrar. Si yo necesito algún otro dato que pueda disponer directamente de aquí desde la tabla, lo puedo utilizar. Sí, en este caso, pues ya tengo la fecha y el folio. A lo mejor ocupo el estatus de la cotización, el importe quizá. ¿Sí? Entonces voy a agregar el importe. ¿Sí? Y así vamos agregando los datos que vayamos a necesitar. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí lo voy a dejar así, ocupo el folio, fecha, el importe nada más. Entonces hago clic en siguiente. Nuevamente, aquí lo voy a hacer clic en siguiente. Normalmente vamos a dejar todo así como está. Al llegar a esta pantalla, ¿sí? que pues ya es prácticamente la última pantalla, vamos a ir a la parte de ver datos o modificar consulta en Microsoft Query. ¿Sí? Esto para agregar ya la tabla de clientes en donde vamos a obtener el nombre del cliente al que le estamos cotizando. ¿Sí? En caso de que la consulta de esa tabla ya sea todo lo que vamos a utilizar, pues podemos hacer clic en la opción devolver datos a Microsoft Excel y ya vamos a tener los datos ahí en la tabla. En este caso, como yo necesito el nombre del cliente, entonces voy a seleccionar la otra opción y le voy a dar finalizar. ¿Sí? En este momento ya se me abre el asistente para las consultas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar con este asistente. Bien, entonces yo ya tengo aquí las columnas con los datos que estoy necesitando en el caso de las cotizaciones, pero ahora necesito el nombre del cliente al que le coticé. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a ir al menú tabla y vamos a agregar tablas. Aquí vamos a buscar la tabla que tiene los nombres de los clientes. ¿Sí? En este caso es la tabla que se llama clientes complementos. Vamos a buscar aquí, ya me pasé, aquí está, clientes complementos. Seleccionamos y hacemos clic en agregar. Sí. Así podemos ir experimentando tabla por tabla. Igual en este caso yo nada más voy a utilizar esa, entonces voy a cerrar ya esta ventana de agregar tablas. Bien, una vez que ya tengo aquí la tabla que voy a necesitar, voy a ampliar un poquito aquí para poder ver los campos un poco más claros. Bien, una vez que ya tenemos las tablas que vamos a necesitar, entonces en clientes complementos yo voy a agregar el nombre comercial, ¿sí? Que es el nombre del cliente. ¿Sí? Ahora, para que todo quede correctamente ligado, ¿sí? Vamos a utilizar precisamente lo que son las ligas. Vamos a ligar las tablas. ¿Sí? Vamos a ligar los IDs de cada tabla. En este caso, por ejemplo, ¿qué necesito o qué ID necesito ligar? En este caso es el cliente. Entonces busco un campo ID que sea el cliente. Por ejemplo, aquí viene cliente ID en clientes complementos y acá también viene en la otra tabla cliente ID. Entonces voy a ligar esos. Simple y sencillamente selecciono cualquiera de los dos, en cualquiera de las dos tablas, ¿sí? Y arrastro el campo hacia el otro campo que está en la otra tabla. ¿Sí? Ya cuando estoy encima de ese campo, lo suelto y ya se liga
ese ID. Entonces, en documentos ya me va a mostrar el nombre comercial que corresponde a ese documento que está ya en nuestra tabla. Si del cliente yo necesito alguna otra información que se pueda disponer directamente aquí desde la tabla, pues la puedo agregar. Si no, si es una información que debe estar ligada a otra tabla, por ejemplo, si yo quiero saber el giro del cliente, entonces necesito agregar la tabla de giros y ligarla a esta tabla del cliente, ¿sí? O si quiero saber la calificación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así vamos a ir agregando las demás tablas. En este caso, la consulta la vamos a hacer hasta aquí para no hacer muy largo el tutorial. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ligadas las tablas. Ahora sí vamos al menú archivo y vamos a hacer clic en devolver datos a Microsoft Excel. Sí, aquí me pregunta cómo deseo ver estos datos en el libro, en forma de tabla dinámica, etcétera. Yo lo voy a agregar como tabla nada más y en la celda que está seleccionada ahí. Entonces hacemos clic en aceptar y aquí ya me aparecen los datos. Sí, ya tengo mi cotización, tengo la fecha en la que se hizo la cotización, tengo el importe y tengo al cliente. ¿Sí? Ya puedo yo empezar a filtrar los documentos para ver qué cliente es al que le he cotizado. ¿Sí? Entonces, desde aquí, a partir de este momento, ya podemos empezar a hacer filtros. Si lo que queremos es nada más hacer o tener la tabla aquí disponible. Bien, por ejemplo, si yo quiero saber, como les decía, a qué cliente le he cotizado, en el caso aquí de los filtros de fecha, en el 2018, pues selecciono la opción y ya me filtra qué clientes les he cotizado. ¿Sí? Obviamente se repiten. ¿Sí? Esto lo podemos, ¿cómo se dice? Corregir, pues haciendo una tabla dinámica, pero pues eso ya es algo más elaborado. ¿Sí? Entonces, ahí está la consulta ya con los datos que necesito. ¿Sí? Igual, por ejemplo, no quiero filtrarlo por el año, sino a lo mejor por otro filtro, por ejemplo, las cotizaciones del trimestre pasado, ¿sí? Las cotizaciones de hoy, de ayer, de la semana pasada, etcétera. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a modificar los filtros que necesitamos. Ahora bien, si quiero hacer un gráfico, ¿sí? Entonces vamos a necesitar trabajarlo. Por ejemplo, yo lo trabajo en otra hoja. ¿Sí? Voy a otra hoja y aquí inserto una tabla dinámica, ¿sí? En base y que va a tomar los datos, perdón, de esta otra tabla. Y para poder acceder directamente a esta tabla le voy a cambiar el nombre para nada más escribirlo en la otra hoja. Entonces voy a ir aquí a diseño y aquí voy a cambiar el nombre de la tabla. Sí, le voy a poner, por ejemplo, consulta cotizaciones. Voy a copiar el nombre. En lugar de copiar, le di pegar. A ver. Consulta cotizaciones. Entonces copio el nombre para pegarlo allá. Acepto el nombre de la tabla. Voy a la otra hoja y aquí le voy a dar insertar tabla dinámica. Aquí en la tabla o rango le voy a poner el nombre de la tabla y hago clic en aceptar. ¿Sí? Aquí ya me aparecen los datos que puedo utilizar de la tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quiero saber datos, como les decía, ya en gráficos, pues aquí puedo agregar los datos. Por ejemplo, el cliente, cuántas cotizaciones le he hecho. Entonces voy a poner el cliente. Sí, voy a seleccionar la fecha también para hacer el filtro. Sí,
Sí, en la tabla de valores puedo agregar el folio, por ejemplo. Sí, y así voy agregando los datos que voy necesitando. Y yo para poder trabajarlo, por ejemplo, voy al diseño de mi tabla. Le voy a quitar los subtotales. Para los totales generales nada más voy a activarlo para columnas. Y el diseño de informe lo voy a poner en formato tabular, ¿sí? O sea, me lo muestra en columna. Bien, aquí se fijan, ya viene, por ejemplo, los clientes y ya vienen separadas las cotizaciones. Cuántas cotizaciones se hicieron, en qué fecha, por ejemplo. Entonces, si yo quiero ya crear el gráfico, pues nada más voy a insertar gráfico, selecciono el tipo de gráfico que quiero. Por ejemplo, uno de barras. ¿Sí? Y aquí se empieza a mostrar los datos. Entonces, para que me dé los datos correctamente, voy a contraer los campos. ¿Sí? Y aquí ya me empieza a mostrar más o menos cómo va quedando el gráfico. Voy a ampliarlo un poquito. Sí, obviamente como está, pues como son muchos clientes, sí, las barras quedan un poco cortas. Sí, igual lo puedo filtrar por el cliente. Por ejemplo, de abarrotes limoncito, por ejemplo. Quiero saber cuántas cotizaciones le he hecho. Sí, y aquí ya me aparece el informe. Sí, dice que tiene 61 cotizaciones. Y entonces así es como vamos a ir elaborando ya el diseño de nuestros reportes. Obviamente mi función es mostrarles cómo hacer la conexión y cómo hacer su tabla. Sí, ya el diseño del formato y todos los datos que se van a agregar, pues ya corresponde a ustedes y pues ya dependiendo del conocimiento que tengan de Excel. Sí, entonces mi función llega hasta esta consulta en donde ya tienen ustedes los datos y a partir de ahí ya lo demás pues es conocimiento de Excel. Bien, pues eso sería todo en este tutorial. Los espero en el siguiente.